Ah, los lenguajes de programación. Un vasto mundo de... Porque hay un error de compilación en la línea 517 cuando el código solo tiene 120. No quiero cortarlo. A ver, tal vez me estoy exagerando un poco. Pero la programación, este lindo mundo donde se pasa más preguntándole a ChatGPT por qué no sirve el código que cosas realmente importantes como tal vez cómo cambiarme de carrera o cómo hacer otra cosa. Pero bueno, al tema, ¿cómo empezó todo esto? Pues bueno, originalmente los primeros lenguajes que se usaron para programar computadoras eran puramente binarios, ceros y unos. Para entenderlo, se puede imaginar que tienen dos vacas, ¿ok? Pongan dos vacas, una blanca y una negra. Cada una representa un valor del código binario. Al juntar muchas vacas podemos hacer un lenguaje binario leyendo el significado de cada una. Así podemos formar un lenguaje binario con vacas, un bacanario. Ya, perdón, mal chiste. A eso se le llamaba lenguaje de máquina y era extremadamente difícil de escribir y entender. Un poco después de esto surgió el lenguaje ensamblador, a lo que los programadores primigenios de aquel entonces llamarían el demonio. Esto porque pese a que permitía abreviaciones para representar instrucciones, programar en esa cosa era como ganar una discusión en Twitter, o bueno, X, o como se llame. Ustedes entienden el punto. Es una hazaña casi imposible para una persona común. Además de eso, todo era manual, sin editor de texto, y el código se escribía para variar muchas veces en papel antes de probarlo. Como puede imaginarse, ser programador en esa época era algo para genios de la computación, o como se le decía en ese momento, raritos. Pero lo que muchos no saben es que la historia de la programación comenzó mucho antes, incluso antes de que existieran las computadoras. Harto plot twist, ¿no? En 1843, más de un siglo antes de toda esta era binaria, la matemática inglesa Ada Lovelace escribió lo que hoy se conoce como el primer algoritmo de la historia. Esto ella lo hizo para una máquina teórica llamada máquina analítica de Charles Babbage, que nunca llegó a construirse. Ada imaginó que las máquinas podrían hacer mucho más que solo cálculos numéricos, podrían crear música, arte, ideas. Por eso hoy en día es considerada como la primera programadora del mundo. Menuda locura. Su visión fue tan adelantada que no sería comprendida hasta 100 años después. 100 años después, cuando por fin se comenzaría a hablar con máquinas en su propio lenguaje. Toda una vidente la señora esta. Me la imagino como el Nostradamus de la programación diciendo: gente, en el futuro habrán máquinas hablando con humanos y entre ellos llegará el diablo y lo conocerán ¡Oh, como Dios, no! Java. ¡Ahí viene Java! ¡Ah! Seguido de la era binaria llega Fortran en 1957, creado por IBM con el objetivo de facilitar los cálculos científicos, y este sería el primer lenguaje de programación de alto nivel. Actualmente Fortran aún se usa en simulaciones meteorológicas, física y proyectos de supercomputación. Y bueno, como dato curioso, hay investigadores que prefieren no traducir sus programas a lenguajes modernos porque Fortran es más rápido en cálculos numéricos y ya está optimizado. Vaya grupo de psicópatas. En 1958 aparece Lisp. Este fue creado para trabajar con inteligencia artificial. Su nombre viene de List Processing, traducido al español como procesado de listas o procesamiento de listas, ya que su estructura básica son, pues eso, listas. Aunque parece raro y complicado, Lisp fue revolucionario, puesto que introdujo ideas como la reclusión y el tratamiento del código como datos. Hoy en día aún existen dialectos de Lisp como Clojure más usados en IA avanzada. Muy probablemente tu mejor amigo ChatGPT y su bro DeepSeek aún utilicen Lisp en su funcionamiento. En 1959 llega al juego COBOL. Este fue diseñado para negocios y gobiernos. Actualmente muchos lo consideran viejo, pero es interesante porque el 70% de las transacciones bancarias del mundo aún corren en COBOL. De hecho, durante la pandemia del COVID-19, varios gobiernos tuvieron que llamar a programadores jubilados para arreglar sistemas críticos, porque los jóvenes ya no saben COBOL. Me imagino el gobierno poniendo órdenes de captura a todos los programadores de más de 60 años para ver si alguno sabe de COBOL. Si lo piensas, tiene un nombre gracioso, COBOL. Ahora en 1964 aquí aparece uno más conocido, el querido BASIC. BASIC fue creado con el objetivo de enseñar programación a estudiantes que no eran expertos. Este fue muy popular en las primeras computadoras personales y permitió que miles de jóvenes se introdujeran en el mundo del código. Y bueno, para los que no lo saben, Bill Gates y Paul Allen fundaron Microsoft. Eso se escribió en una versión de BASIC para el Altair 8800. ¡Bill Gates, no!
Y bueno, pues a partir de este punto en adelante aparecen lenguajes utilizados actualmente. Por mencionar algunos está B en 1969, denominado como el antecesor de C. Seguido a este está el propio C en 1972, el cual, pues como dato curioso, se desarrolló en una máquina con solo 8 kilobytes de RAM. 8 kilobytes de RAM. Yo creo que actualmente tiene más RAM mi microondas que la máquina en la que desarrollaron C. En 1970 aparece Pascal, el cual no tuvo un gran impacto comercial, pero muchos programadores de generaciones pasadas comenzaron con Pascal en sus primeros cursos. Seguido a este aparece uno bastante conocido y usado actualmente, el C++, el cual nace como una extensión de C, pero incorpora la programación orientada a objetos. Esto permite pensar el código como objetos con propiedades y comportamientos. C++ actualmente se usa todavía en videojuegos, motores gráficos, simulaciones y software donde el rendimiento es clave. Hey, who likes Fortnite? We like Fortnite. We like Fortnite. We like Fortnite. Y pues de aquí en más aparecen lenguajes como Perl en 1987, Python en 1991, el cual fue subestimado en su momento, de hecho. Me puedo imaginar la cara de tontos que se les quedó cuando vieron que pues es uno de los lenguajes más utilizados a nivel mundial. Y que de hecho, como dato curioso, también el nombre Python no tiene nada que ver con las serpientes. Se debe principalmente a un programa de comedia británico, Monty Python's Flying Circus. Esto porque su creador quería que fuera divertido. Y pues bueno, finalmente llegamos a Java en 1995, que fue desarrollado por Sun Microsystems y originalmente se llamaba Oak, pero el nombre ya estaba registrado, entonces lo cambiaron a Java por el café que tomaban mientras programaban. Literalmente Java inventó el estereotipo de tomar café y programar. Qué locura, ¿no? De este punto en adelante nada más haré mención de algunos de los lenguajes más relevantes, pero sin entrar en muchos detalles. Como por ejemplo en 1995 aparece JavaScript, el cual como dato curioso se llama Java únicamente como una estrategia de marketing para promocionar el lenguaje. Y además esto es interesante saber que fue hecho en 10 días. Ni en China se atrevieron a semejante explotación laboral. En 1995 pues aparece PHP con el objetivo de crear páginas web dinámicas y pues como dato curioso Facebook empezó con PHP, aunque muchos lo odian, PHP fue la base de Facebook. Después del 2000 aparece C Sharp como parte de su plataforma .NET y por mencionar algunos está Go en 2009, Rust en 2010, Kotlin en 2011 y Swift en 2014, el cual es un lenguaje para desarrollar apps en iOS y macOS. Y pues bueno, eso sería la historia resumida, a grosso modo, de los lenguajes de programación.